Este es su programa Cristo Libera. Jeremías 1:19 dice así: y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque Jehová tu Dios está contigo para librarte. Esta es palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos, talentos de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, esencial, darle gracias a Dios, porque así dice la palabra de Dios, que debemos de darle gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia, porque Él es nuestro diario vivir, Él es nuestro diario caminar, Él es nuestro respirar, y Él es el palpitar de nuestro corazón, y por Él, y para Él, y servirle a Él, y honrarlo a Él, hemos sido creados. Así mismo, gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio inmerecible que Dios me da de estar predicando su bendita palabra, de llevar la nueva salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito, por medio de este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas. Y de la misma manera le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, televidentes por Dios, por esa paz, por esa alegría, por ese gozo, o sanidad, liberación, restauración, regeneración, provisión, etcétera, etcétera, por todo lo que Dios ha hecho y hace contigo y seguirá haciendo a diario. Y así mismo le doy gracias a Dios por la existencia de este bendito canal de Alma Visión por aproximadamente 21, 22 años, porque así dice la palabra de Dios, que todo lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre, y no tengo ni que decirlo, porque los hechos hablan por sí solos, declaran, afirman, confirman que Alma Visión nació directamente del corazón de Dios, y es por eso que con eso Dios la está llevando a través de los años, de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y de la misma manera también Dios llevará a su pueblo, lo lleva siempre, su bendita palabra dice que lo llevará siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así mismo, amados hermanos, amigos, televidentes de Dios, no le cambien de canal, permanezcan en la visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema de liberación, lo cual muy poco se enseña, muy poco se predica de liberación, lo cual es muy importantísimo entender lo que es liberación y cuán importante es que el pueblo de Dios viva librado, liberado, restaurado, regenerado, rehabilitado y sobre todo convertido a nuestro Dios, y haber dejado todas las malas mañas, los malos hábitos, las maldiciones, las brujerías, las hechicerías, las adicciones o drogadicciones, etcétera, etcétera. Porque de eso se trata la liberación, de que seamos libres y librados de todas las ataduras o coyundas o ligaduras o maldiciones hereditarias generacionales que andábamos arrastrando en el mundo antes de venir a los caminos de Dios. Eso es muy importantísimo que el pueblo de Dios aprenda, entienda, porque si nosotros examinamos familias enteras y decimos, ¿por qué el abuelo terminó de esta forma? Y el papá y el hijo y el nieto y el bisnieto y el tataranieto terminaron así. ¿Y por qué hay tanto odio en esa familia? ¿Por qué tanta maldición? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta brujería? ¿Por qué tanta idolatría? ¿Por qué tanto paganismo? ¿Por qué tanto alcoholismo? ¿Por qué tanta nicotina? ¿Por qué tanta cafeína? ¿Por qué tanta bebida energética? ¿Por qué tanta mala maña, tanto mal hábito? ¿Por qué tanto mal carácter? ¿Por qué tan explosivo? ¿Por qué tan rebelde? Etcétera, etcétera. Yo pudiera estar enumerando toda clase de maldiciones, ataduras toda la noche, no terminaría, de las cuales el pueblo de Dios debe ser librado, desatado, desencadenado, porque cuando las personas viven esclavizadas o atadas, no tienen la libertad plena. No digo libertinaje, digo libertad plena y completa para vivir bien y para estar bien. Por ejemplo, las personas que están esclavizadas a X maldición o atados a X atadura, X coyunda ligadura, no son felices completamente, no tienen contentamiento completamente,
no son estables ni en la iglesia, no son estables en relaciones interpersonales, no son estables en los trabajos, no son estables en la familia, no son estables en relaciones amorosas o matrimonios. ¿Por qué? Porque hay ciertas ataduras que les impiden, que les limitan. Y de la misma manera también, cuando miramos mucha plaga, mucha peste, mucha enfermedad en ciertas familias o en ciertas personas, hay X maldiciones que andan arrastrando, porque en el mundo no se oye otra cosa más que maldición. Todo lo quieren controlar maldiciendo. Entonces eso es muy importante, que el pueblo se aprenda, entienda lo que es liberación, el significado y cuán importante es que el pueblo de Dios viva libre para que tengas paz, alegría, gozo completa, tengas contentamiento. Por eso miramos personas malmodientas, personas iracundas, personas explosivas, de cualquier cosita que les digan y explotan y avientan sapos y culebras y mazacuatas y ratones y tacuaches habidos y por haber. ¿Por qué? Porque tienen ciertas ataduras. Les pisaron el callo, les pisaron la atadura, el cautiverio que tienen. Entonces es muy importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda, para que, como dice la palabra de Dios, para que tengas vida y vida en abundancia. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula: el Espíritu Santo de Dios nos libra y nos libera de todo. Lo cual también quiere decir que para ser liberados, completa de plenitud, necesitamos la intervención divina del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios también que donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. La gente se libera, se sanan, se restauran, se regeneran, se reedifican, se rehabilitan, etcétera, etcétera. Eso es muy importante también que pueda aprender y entienda, porque también dice la palabra de Dios que es la unción de Dios también la que rompe el yugo, las cadenas, las ligaduras, las maldiciones, los vicios, las brujerías, hechicerías, conjuros, malos oficios, fetichismo, etcétera, etcétera. Miramos también en personas que en vez de buscar a Dios, venir a la iglesia a buscar a Dios para que Dios los haga libres, andan yéndose a las botánicas. Miramos donde hay de esas botánicas donde venden toda clase de productos diabólicos para hacer brujería, hechicería y fetichismo y todo eso. Y es la 1 de la mañana, 1:30, y está un filonón de gente allí esperando entrar a ver a la bruja, a la hechicera, para que le lean del futuro, o les den polvos, o les den bebidas, o les den cochinero y medio. ¿Por qué? Porque tienen toda clase de problemas, toda clase de ataduras, y piensan que la hechicera, que la agorera, que la santera, que la idólatra, que la pagana, o el Dios de palo, de cartón, los va a librar, los va a sanar, los va a restaurar, les va a leer el futuro, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda, para que busques al libertador, para que busques al Espíritu Santo de Dios, para que te metas en el río de Dios, para que Dios te desate, para que Dios te libere. La palabra de Dios no nos enseña ni dice en ninguna parte que es la bruja y la hechicera la que rompe el yugo y las cadenas ligaduras. Dice que es el Espíritu Santo de Dios y es el poder de Dios, es la unción de Dios. Y no dice que es el Dios de palo, de cartón, o de piedra, o de papel, o de Rita de Casia, o Judas Tadeo, Martín Caballero y de Porris y todo eso que tengas en tu casa. Esos no te liberan, te hunden en el infierno, te hunden en maldición y te atan y te encadenan aún más de lo que ya hayas estado. Eso es muy importante también que el pueblo de Dios aprenda, entienda, porque en toda la humanidad se necesita la intervención divina, pero sabemos y entendemos que en el mundo, la gente del mundo pues no, ni siquiera conocen al Espíritu Santo de Dios. La misma Biblia lo declara y lo dice. Pero en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios debe de vivir una vida bien desatada, bien desencadenada, no vivir atados en ningún cautiverio, porque muchas de las veces, muchas cautividades o cautiverios son peor que si estuvieras condenado en una prisión o en una cárcel. Son mucho peor y más dañinos, más perjuiciosos. Por ejemplo, la atadura de la depresión.
La depresión, aunque te digan los doctores que es un desbalance químico y que desbalance hormonal, es pura mentira del diablo, y que menopausia y que andropausia, no le decores al diablo nada. Eso, la depresión es diabólica y es una posesión demoníaca. El diablo, no el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios dice, está sobre mí. ¿Pero para qué? Para sanar, para liberar. Pero la posesión demoníaca es el demonio, el diablo, que está sobre ti, oprimiéndote y deprimiéndote. O sea, te tiene cautivo, o cautiva. Eso es muy importante también, que el pueblo aprenda y entienda. Y eres desatado cuando te metes al río de Dios, a la presencia de Dios, cuando echas sobre Jehová tu carga también, cuando entiendes lo que es liberación y reconoces, porque el Espíritu Santo de Dios mismo te revela, te muestra, te enseña cuáles son tus ataduras, cuáles son tus coyundas, tus ligaduras, y también por medio de la bendita palabra de Dios te muestra y te enseña en qué estás mal, en qué estás cautivado, de qué forma estás atado o encadenado, amordazado. Porque es muy triste mirar personas que el diablo los tiene cautivados y piensan que están bien. Y lo triste es que todo el mundo está mal, la congregación está mal, el pastor está mal, el pastor está equivocado, y eso les pone el diablo en la cabeza. ¿Por qué? Porque no reconocen que están mal, que han estado escalando y escalando en cautiverio. Porque también un cautiverio, una atadura, también es progresiva. El diablo va como la humedad, te dejas atar así, encadenar en alguna atadura y no haces nada al respecto, no le entregas a Dios esa atadura y luego planifica otra y logra la segunda atadura y luego le da la tercera, y cuando acuerdas te tiene como a la mujer encorvada también, que la tenía el diablo atada, como dice la palabra de Dios, por 18 años. Entonces eso es muy importantísimo, que el pueblo se aprenda, entienda. Y para que el pueblo se aprenda, entienda también, en ciertas ataduras no es el mismo diablo que te ata. En algunas ataduras es un demonio que te tiene atado, y en otras ataduras es otro, porque ya sabemos y entendemos que no hay un solo espíritu inmundo, un solo demonio, hay hasta legiones. La misma Biblia nos enseña y nos dice, y hay personas que si tienen más de una atadura, o más de una coyunda, una ligadura también, o un cautiverio, no es un demonio el que te tiene atado, amordazado, pueden ser 2 o 3, o puede ser de ahí más todavía. Por ejemplo, personas que nunca pueden llegar a tiempo a la iglesia, a tiempo, diario, tarde. ¿Y por qué es eso? Porque hay una atadura. Andan como zombies y le hacen así, caminan para acá, ya están listos y listas, y le dan para acá y andan para acá, como que van a ir a la luna, totalmente out of their mind, totalmente fuera de su mente también. Y por eso a diario llegan tarde. Esas personas están cautivadas por el diablo. Y de la misma manera, las personas que a diario se duermen en la iglesia, también es una atadura, porque no es normal en lo absoluto. Entonces es muy importante. De la misma manera, cuando las personas nunca son fieles y constantes en la casa de Dios, y todo tiene prioridad. Tienes ministerio, te desapareces sábado y domingo, y ya el martes ya apareces como que nada pasó. Pero lo que sí pasó, que el diablo te tiene atado o atada o amordazada o encadenado, porque eso no es normal. Tú puedes gritar a los 4 vientos, de norte a sur, de este a oeste, que es el trabajo y todo eso. No le eches la culpa al trabajo, porque cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, tu trabajo o te cierra esa puerta y te abre otra puerta donde no estés obstaculizado, donde no estés estorbado para nada, para venir a la casa de Dios. Y se les hace muy normal. Es muy normal así. Y no llaman, no preguntan, y dicen, no voy a poder venir tal día, aunque tengan ministerio. Si vengo, bueno, y si no, también son ataduras. Pero ¿qué es lo que sucede? El diablo los bloquea, las bloquea y no reconocen. Porque un punto muy importante para ser liberado es reconocer tu falla, reconocer tu falta, reconocer tu rebelión, reconocer que estás mal,
reconocer que no estás haciendo la voluntad de Dios, reconocer que no estás viviendo tu vida a la manera de Dios, que la estás viviendo a tu manera, y eso no te va a llevar a nada bueno en lo absoluto, y tus ojos lo verán. Eso es importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y también para ser liberados, el Espíritu Santo de Dios va a intervenir, pero tú lo tienes que buscar, lo tienes que anhelar, lo tienes que desear, te tienes que meter, zambullir en el río de Dios, en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios te desate, te desencadene, para que te suelte de ese cautiverio. Eso es importantísimo también, que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y también en las iglesias, en las muertas, mosqueadas, porque las hay, si el Espíritu Santo de Dios no está allí, y yo sé lo que la gente dice luego, oh no, el pastor Corona está muy mal, porque dice que si el Espíritu Santo no está allí, ya sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente y todopoderoso. Sí, Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar el Espíritu Santo de Dios. Y no se miran esas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, porque por algo Dios no se agrada, porque algo está mal en ti, o algo está mal en tu pastor, o algo está mal en la congregación, para que el Espíritu Santo de Dios no se derrame, no se manifieste. Y luego le cambian, le disfrazan y dicen, oh, queremos un avivamiento. Entonces están muertos todos en la congregación. Avivamiento es vida, o sea, que venga, que se reviva el templo. Quiere decir que está muerta en delitos y pecados. No se dice un avivamiento, se llama un derramamiento, una manifestación, por lo menos una, del Espíritu Santo de Dios. Y muy importante es esto: no puede ser aprobada por Dios o confirmada por Dios una iglesia o un templo de Dios o una casa de Dios si no están los dones del Espíritu Santo de Dios en operación. Estás perdiendo tu tiempo, tú como pastor y tú como congregación, estás perdiendo tu tiempo. Porque el Espíritu Santo de Dios es indispensable, no debe de faltar en ninguna parte. Y cuando se ora, si es que tú oras algún día en tu congregación o inicias algún servicio con oración, primeramente se le llama y se le da la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que guía, Él es el que muestra, Él es el que enseña, Él es el que hace ese fluir. Cuando nosotros hablamos del río de Dios, el que hace fluir ese río de Dios, correr esas aguas en el río de Dios o del estanque de Bethesda, es el Espíritu Santo de Dios. No es el de la alabanza que está aquí tampoco, porque muchos piensan que porque yo estoy en alabanza fluye. No, el precio está pagado, alguien lo pagó, y ese alguien se llama pastor. Así que vamos a la palabra de Dios, para que veamos lo que hace Dios y cómo Dios libra y libera por medio del Santo Espíritu. Y para esto vamos a ir a Isaías capítulo 61 y versículo 1, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: el Espíritu Santo de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea, es el que te libera, el que te desata, el que te desencadena. Y dice el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. 3, a ordenar que a los afligidos, oigan, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y dice el 4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros,
y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. 5. Y extranjeros, oigan esto, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, no atribulados, no acongojados, no como gallos o gallinas picados de alacrán. Y dice el 8, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y dice el 9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y dice el 10, y vamos a concluir con el 11. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio. Oigan qué bonito. Me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Y dice el 11, y con este concluimos. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Esta es palabra de Dios, pura, viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica, sana doctrina. Así mismo, amados hermanos, amigos dentro de Dios, si algunos de ustedes se alejaron de los caminos de Dios por cualquier motivo, razón o circunstancia, problema, dificultad, adversidad, es noche de reconciliación con nuestro Dios, y simplemente nunca había estado expuesto a una enseñanza de liberación como la de hoy. Entrégale tu corazón a Dios, por cuanto dice la palabra de Dios. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice, hijo mío, dame tu corazón. Reconcíliate con Dios, entrégale tu corazón a Dios y hagan esta oración conmigo y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que eres Rey, Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así mismo, Padre bendito, por cuanto dice tu bendita palabra que la mano de Jehová no se ha cortado, tampoco tu oído para oír. Inclina tu oído, escucha mi oración y extiende tu misericordia, tu gran amor sobre todo televidente en el mundo entero, primeramente supliéndoles y saciándoles todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual o en lo financiero, físico, mental, emocional, y los bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo o ministerio, actividades y en todo rincón de la tierra que ellos frecuenten o transiten, y concédeles todos sus anhelos, deseos y peticiones de su corazón, y que tu ángel vaya delante de todos y cada uno de ellos, removiendo muros, estorbos, obstáculos, problemas, dificultades, adversidades, enfermedades, todo lo que les quiera hacer la guerra, y que tu ángel acampe alrededor de ellos, y que tu gloria sea su retaguardia. Y así mismo, Padre bendito, porque tú eres escudo alrededor de ellos, tú eres su amparo, tú eres su roca, tú eres su fuerza, tú eres su fortaleza, tú eres quien levanta su cabeza, quien los ciñe de poder.
quien adiestra las manos para la batalla, y con nuestro Dios asaltarán muros, porque no es su guerra sino la de Dios, y tú les das la victoria, porque con poderosa te desciendes a socorrer a todo televidente del mundo entero, a tu pueblo y a tu ungido. Bendito Rey, gloria a ti, Señor. Amada, cumpliéndose tu bendita palabra que dice que si hubiese alguna enferma en la congregación, que se llama a los ancianos, que se unja con aceite y sanará. Así me extiende tu mano poderosa sobre su hija, sobre su yerno, sobre sus hijos, sobre sus nueras, sobre sus nietecitos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, dándole salvación, perdón de pecados y eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta tu hija en su entrada, en salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, ministerio, actividades, frío y chicas que transite. Y así, Padre bendito, no habrá dolor de cabeza, no habrá jaqueca, no habrá migraña, no habrá malestares, no habrá más de ninguna índole, nunca habrá diabetes, no habrá colesterol, no habrá alta presión, no habrá bajos niveles de sangre, no habrá anemia. Será sanita, será libre, será próspera y bendita de Jehová, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, porque por tus llagas ella fue curada, por tus llagas ella fue sanada. Y así mismo, Padre bendito, toda Fue bendición. su programa Cristo Libera. Jeremías 1:19 dice así: y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque Jehová tu Dios está contigo para librarte. Esta es palabra de Dios. Este fue su programa Cristo Libera, con el pastor Trinidad Corona.